En Palco. Muy bienvenida, Tania, a este espacio cultural, hoy dedicado a la literatura. Tengo en mis manos aquí tu libro, tu último libro, El Gran Vuelo Terrible. Es una investigación periodística muy completa sobre el accidente que ocurrió el 2 de septiembre de 2011 en el archipiélago Juan Fernández, en el que lamentablemente fallecieron 21 personas, entre ellas Felipe Camiroaga. Esto sin duda es uno de los accidentes que más ha conmovido, ha enlutado a Chile, sobre todo porque hubo muchas irregularidades que demuestran que este accidente pudo haberse evitado. Y de eso precisamente tú hablas en esta obra. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Muy bien, quería darte las gracias. Bueno, quería darle las gracias a Arcatel porque es muy impresionante y muy bonito también que este tipo de obras, de investigaciones puedan ser difundidas en regiones, que es lo que más me interesa. Sí, no, gracias a ti por tu tiempo. Mira, te cuento que este libro me llegó hace poquito, alcancé a leer algunas páginas y eso me bastaron para quedar completamente enganchada. Así que estoy muy ansiosa por leerlo completamente. Ujú. Y lo primero que me llamó la atención, que en la primera página eh, me dejó entrever que el título no solamente se llama El Gran Vuelo Terrible porque el accidente fue aéreo y porque literalmente fue terrible, sino que tú cuentas acá que 2 meses antes del accidente, Felipe Camiroaga retuiteó una frase de Gonzalo Rojas, que la voy a leer si me permitas, dice: del aire soy, del aire, como todo mortal, del gran vuelo terrible, y aquí estoy de paso a las estrellas. Yo no conocía ese detalle, pequeño gran Ujú. detalle, y me sorprendió. Sí, es tremendo. Es doloroso, pero también me pareció que, bueno, además de ser una especie de premonición, era muy esperanzador, ¿no? Y tenía que ver con esto de alguna manera trascender y que todos los familiares, o la gran mayoría, o los que yo puedo entrevistar, tenían esta sensación de que sus vidas no habían terminado, ¿no? Ese día, sino que más bien estaban en el aire, en el mar, y particularmente allá, particularmente en Juan Fernández. Oh, qué bonito lo que dices, no lo Mm. había visto desde esa mirada. ¿Y te costó elegir el libro o ya cuando leíste esta frase supiste que por ahí iba? La decisión, dices tú, de hacer esta ¿Sí? investigación, eh, yo creo que empieza un poco antes. Yo tampoco era una persona muy cercana al tema, ¿no? A mí me había tocado investigar otro tipo de temas más duros, tal vez, o más específicos, más particulares, eh, de periodismo de investigación, los típicos, ¿no? Que tienen que ver con negligencias del Estado, pero muy duras, con investigaciones llenas de números o de denuncia, y claro, de alguna manera pensé que era importante trabajar sobre este tema porque no había una investigación acabada sobre todo aquello, ¿no? Y de alguna manera que recogiera los testimonios de todos los involucrados. Entonces, me pasó un poco lo que le pasó a todo el mundo, que fue ver un viernes 2 de septiembre del 2011 una noticia que nos dejó a todos muy impactados y que probablemente quede en la historia como una de las tragedias nacionales más duras. Y claro, esta sensación de que era importante dejar ciertos atisbos, ¿no? De por qué ocurrió lo que ocurrió, me pareció que era importante, pero además era importante, tal vez me estoy adelantando un poquito a Ujú. tu pregunta, pero era importante narrarlo de una manera simple, amable, llena de respeto, pero que pudiese ser leído por todo lector, ¿no? No solo por periodistas o no solo por especialistas en distintos temas o gente muy ligada a la contingencia, sino más bien por todas y todos quienes quieren leer esta historia y lo que hay detrás de esta historia. Sí, qué bueno. ¿Y cuánto tiempo te demoró esta investigación? Fue harto tiempo, un total como de 2 años, porque al principio a lo que me dediqué fue a recopilar los antecedentes, a enviar solicitudes de transparencia, a poder cruzar datos, a revisar los archivos del expediente. Eso demora mucho porque además era un expediente muy grande que está en el contexto de la justicia militar. Por lo tanto, me pasé
muchos días, y la gente de la Fiscalía Militar eh, está muy, muy clara en ello, porque nos veíamos casi todos los días, yo tenía que acudir y revisar uno por uno los testimonios, luego hacer las entrevistas, ¿no? A gente además que no siempre quería dar su identidad por distintos temores, y luego de eso hice un viaje a Juan Fernández porque sentí que sin ir a Juan Fernández, sin conocer su geografía, su naturaleza, el espíritu, ¿no?, del isleño, que también aparece harto en el libro, era imposible poder contar esta historia. Y un viaje largo, ¿no? Estuve allá un mes, pude entrevistar a la gran mayoría de los testigos, de quienes participaron en las búsquedas, los buzos, los pescadores, los patrones de bote, em, y eso fue súper interesante e importante. Entonces la investigación en total, yo creo que más la escritura deben haber sido 2 años. Ah, ya, claro, bien, bien extenso. Y tú entrevistaste también a familiares de las víctimas, ¿cierto? Claro, claro, porque había una sensación de que, y esto obviamente nadie tiene la culpa, ¿no? Menos Felipe Camiroaga, de que el accidente siempre se relacionara con él. A mí me pareció importante poner a todos, a todas las víctimas en un mismo lugar. Por eso era tan importante entrevistar a algunas de las familias para que se pudiese graficar el dolor que habían vivido, el dolor que siguen viviendo por las distintas reacciones de la justicia, ¿no? Pero era importante trabajar esos testimonios desde la crónica, también para darle un lado humano, ¿no? O sea, esto es como yo te decía, es un libro que tiene que ver con investigación periodística, pero es por sobre todo un libro muy humano que puede ser leído por todo el mundo, ¿no? Por las mujeres, por los hombres, por los niños, por adolescentes, por todo el mundo. Y esa fue la intención de que además tuvo poder acercarme a los familiares que muy amablemente y a pesar de todo entregaron sus testimonios. Y eso, o sea, me parece además, bueno, para quienes puedan leer el libro se van a dar cuenta, eh, relatos, ¿no? Era un poquito como contar quién era quién, desde los pilotos, sus vidas, sus biografías, hasta, bueno, quiénes iban ahí, quiénes no aparecieron nunca, porque también hay 4 víctimas de las que nunca más se supo. Sí, No mira, sé si me estás viendo bien, porque me pareció algo que estaba, sí, mira, justo se que pegó un estaba momento, inestable. claro, se pegó un momento como que la imagen no estaba del todo bien, pero sí te alcanzaba a escuchar. Ah, Ve qué ya. interesante es lo que dices, porque mira, te cuento que yo estuve revisando algunos videos de lectoras, algunas ya lo habían leído por completo el libro, y una de ellas resalta precisamente lo que tú explicabas, que ella sentía que estas historias que tú cuentas de las víctimas estaban todos como en el mismo nivel, que en ningún momento tú pusiste por encima o resaltaste más a Camiroaga, y eso lo agradecían, porque lamentablemente todas las familias sufrieron lo mismo. Claro Y que sí. y ellos lo agradecían también, y lo otro que también resaltan es que no lo contaste como con esa mirada como de morbo, porque yo decía, qué bueno que Mm. nos haya contado tantos detalles de cómo se encontraron los cuerpos, porque en realidad de eso ya se había hablado mucho. Entonces, qué bueno que le hayas Sí. dado como otra mirada de contar la historia y también de las irregularidades que se produjeron. ¿Y cómo fue esa conversación con las familias? Fue desde un lugar bien respetuoso, ¿no? O sea, así como, bueno, como tú lo cuentas ahí, cada palabra relacionada, por ejemplo, con la búsqueda, con esos hallazgos tan duros, ¿no? De cuerpos, pero también de restos. La idea siempre fue, en ese sentido, en la narración, pero también en las entrevistas, no caer en situaciones más de morbo. Hay muchas que incluso no se conocen, muchas escenas, ¿no?, que no se conocen, entonces era bien complicado ahí poder trabajarlo. Y yo creo que, claro, la forma con la que trabajé era poner distintos focos en las distintas personas, ¿no? Bueno, entre ellos también hay, no sé, se relata el último fin de semana de Camiroaga, su relación con los demás, muy humana, ¿no?
pero también se rescatan las maneras en cómo algunos de ellos, de los familiares, iban conociendo esto. Entonces el foco siempre fue desde lo humano, o sea, era eh, es como poner la cámara en aquello que no ha salido a la luz porque probablemente no es de gran interés nacional en términos políticos, pero sí es muy importante en términos humanos. Y claro, yo creo que estoy muy agradecida de que los familiares de alguna manera hayan accedido. Insisto, no pude entrevistar a todos porque 21 era, claro, una tarea un poco descomunal, pero sí pude entrevistar a mamás, eso para mí fue súper eh, importante porque hay un tema de dolor del que todas que somos mamás no podemos como obviarnos, ¿no? Entonces, fue bonito y con quienes, muchas de ellas, sigo hablando hasta el día de hoy. La idea era configurar esos personajes, hacerle de alguna manera perfiles. Hay muchas mujeres que tenían una vida eh, muy valiente, desde la piloto a todas las demás, digamos, cruzando por todas las demás. Entonces la idea fue rescatar esas historias, pero también rescatar las historias de aquellos que no eran, que no ostentaban grandes como eh, condiciones de popularidad o de superioridad dentro de la misma Fuerza Aérea, ¿no? Entonces la idea era trabajar con perfiles, con aquellas personas o esos jóvenes que subieron en ese avión porque tenían que hacerlo, digamos, y de los cuales, bueno, muchos de ellos no muchos, pero algunos de ellos no se sabe hasta el día de hoy qué pasó. Entonces eso, finalmente la sensación con la que tengo es que se cumple un poquito hay una premisa respecto de la crónica de ese género periodístico que dice que es un poco sacar a la luz o poner el foco en aquello que no estaba, ¿no? En aquello que no se conocía. Y yo creo que las negligencias, todas las negligencias que también aparecen ahí, ¿no? La falta de protocolo, las condiciones del aeródromo, etcétera, se cuentan a partir también de los testimonios, de una narración que es más, yo te decía, es más amable, tiene menos números, si bien es cierto, va contando un poco los procesos, las negligencias, etcétera, siempre va de la mano con las vidas, ¿no? Las vidas que se perdieron, que fueron muchas y de personas muy valerosas en su totalidad, ¿no? O sea, no había nadie ahí que no tuviese algún tipo de voluntad respecto de las condiciones en las que se encontraba Juan Fernández después del terremoto. Y eso, yo diría que eso fue lo que más se trabajó en los testimonios, con los familiares, y desde dónde se cuenta un poquito, ¿no? Es como también se cuenta, y ahí uno como periodista tiene, hay un límite muy delgado, muy fácil de traspasar, que siento que no traspasé, y era lo que quería hacer, que era desde la humanidad, ¿no? Como desde el respeto y desde incluso la maternidad, ¿no? Como muchas mamás hasta el día de hoy, claro, sienten que una parte de ellas se fue con sus deudos. Eh, Eso, ojalá se haya logrado. Sí, totalmente. ¿Y cómo, o sea, que me llama la atención, me gustaría saber cómo era el sentir de las víctimas respecto a todas esas irregularidades o negligencias que hubo? Porque también tú relatas creo que no me equivoco, porque también lo decía una lectora, que una de las familias se enteró de la muerte por los medios de comunicación, o sea, que ni siquiera se dieron el tiempo de llamarla y comunicarles como correspondía. Y en el primer capítulo, que es el que alcancé a leer, tú cuentas ahí todas las irregularidades, de todas las medidas como precarias que hay de seguridad para los viajes a Juan Fernández, sobre todo en el 2011, donde no había una torre de control, en ese momento tampoco había informes de la FACH. Entonces ahí pareciera que como la gran hipótesis es que ese accidente a todas luces era evitable. ¿Cómo era el sentir de la gente al saber de que se hizo todo mal? Mm. Sobre O todo la sea, familia. sí, molestia en el caso de quienes entrevisté, no solo por esto que contamos, ¿no? Por, no sé, la falta de mantención del avión o una mantención precaria o las negligencias respecto de el peso con el que salió el avión o la cantidad de combustible o porque un avión que no podía
que no podía almacenar combustible para el retorno, digamos, porque fue enviado. Hay muchas cosas que están ahí, pero también hay situaciones que se vivieron y que lo vas a ver tú más adelante en los momentos de la búsqueda, ¿no? Ahí ocurrieron situaciones muy amateur, ¿no? De parte de las Fuerzas Armadas, o de parte de una parte, redundante, pero de parte de una parte de las Fuerzas Armadas, porque fueron los isleños quienes, según mi parecer, a partir de sus criterios, de su conocimiento de la geografía, eh, hicieron una búsqueda más consciente, ¿no? Recuerda que en esa época incluso las Fuerzas Armadas, particularmente el ministro de Defensa de la época, Andrés Alamán, había acudido a videntes, ¿no? Entonces, había una cosa que molestaba mucho a los familiares respecto de la poca seriedad con que se generaron algunas líneas de trabajo, pero también luego de eso, luego del accidente, hay una reacción de la Fuerza Aérea muy destinada a tapar o encubrir algunas de las irregularidades. Y por ejemplo, el hecho que la piloto, que era Carolina Fernández, no era la que piloteaba ese día, ¿no? Ahí se explica por qué se dio esa situación, cuánto tiempo se quiso ocultar, cómo la Fuerza Aérea trabajó con una agencia de comunicaciones para poder salir un poquito de este gran problema en el que estaba inmersa. Y yo creo que eso molestó mucho a los familiares, pero también molestó mucho el hecho que en esa época, por involucrar a uniformados, la jurisprudencia del caso entró en la justicia militar, que siempre fue una justicia muy críptica, ¿no? Poco transparente, pero que además hacía que jueces, por ejemplo, fuesen o son subalternos de quienes están siendo juzgados. Entonces, dentro de la justicia militar hay una cantidad importante de, no negligencias, pero sí condiciones que no son democráticas. Y eso hizo que, claro, el caso finalmente dentro de la justicia militar, que es la justicia que llevó el caso desde lo penal, terminara sin ningún tipo de condenas o le otorgara responsabilidades a ninguno de los involucrados, de las autoridades involucradas. Entonces, ese es un temazo, más allá de si la justicia civil, por otro lado, otorgó algún tipo de indemnización a las víctimas en términos de reparación, pero la justicia penal, que es la que ve los delitos, que es que ve las responsabilidades penales, terminó siendo, bueno, terminó sin ningún tipo de resultados. Y eso fue súper duro. Eso es súper duro porque finalmente es como que nadie tuvo la culpa, ¿no? Como murieron 21 personas, hombres y mujeres muy valerosos y no hay responsables, ¿no? Se sobreseyó total y temporalmente finalmente el 2019 eh, y no todo el mundo, empezando por los ministros, digamos, responsables de llevar esos procesos, no todos hicieron la pega bien. Eso a mi modo de ver, y eso aparece ahí en el libro, ¿no? Cómo se fueron tomando las decisiones, cómo se quiso de alguna manera desde la FACH eh, poner paño frío y tratar de ocultar los errores. Eso está todo ahí. Ahora, siempre a mí me parece que es muy importante decir que no es toda la Fuerza Aérea, que ha ido cambiando, evolucionando también estas políticas comunicacionales. Y por otro lado, antes que se me olvide, creo que es muy importante decir, yo lo digo en las entrevistas que he dado, que ninguna de esas responsabilidades tenía que ver con los habitantes de Juan Fernández, con Juan Fernández como espacio geográfico chileno precioso, ¿no? Sino que más bien con la Fuerza Aérea, pero también con la Dirección General de Aeronáutica Civil, eh, que nunca antes del vuelo tuvo probablemente la intención real de mejorar esas condiciones. Ahora es distinto, ¿no? Después del accidente obviamente es distinto, pero no hubo una voluntad real, lo que sucedía ahí también era amateur, no había torre de control, como recuerdas tú, no solo eso, no había cómo medir
el tiempo de manera concreta, sino más bien era una comunicación que se hacía con una oficina que estaba en el pueblo, etcétera. Entonces, todas esas cosas que tú bien dices que son situaciones de error, claro, claro que molestan, ¿no? O sea, claro que molestan porque finalmente, además, y eso antes de terminar esta Ujú. respuesta larga, probablemente lo más importante es que no había, y no hay hasta el día de hoy, una información clara respecto desde dónde salió la orden de vuelo, porque es un vuelo militar o con una aeronave militar que llevaba civiles. Y probablemente esa mezcla es la que hace que nunca se supo nada, ¿no? O sea, es la que ayuda un poco a establecer este silencio. Em, entonces, eso, ¿no? Es como finalmente como 21 chilenos mueren y ahí queda, y las familias quedan con esta sensación de vacío, de que se pudo haber hecho, que nunca se entendió así. Sí, mira, justo se pegó en el momento más importante, si nos No te pudiera, puedo creer. justo mira esa parte que tú decías, las familias se quedaron con una sensación de vacío. Si pudieras retomar, por favor, esa Sí, idea. no, 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 es una sensación de vacío respecto del Estado, de cómo el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, a través de la Dirección de Aeronáutica Civil, nunca asumieron responsabilidad respecto de aquello, ¿no? La falta de protocolo, las condiciones del aeródromo, hacer estos vuelos que son como una mezcla bien irregular, que son militares por un lado, civiles por otro, que tienen una orden de vuelo que nadie sabe de dónde salió. Entonces, bueno, todo eso hace que finalmente no existan responsables y eso es bien duro, ¿no? Es bien duro para quienes perdieron familia, porque no Sí, estamos hablando no estamos hablando de infraestructura, no estamos hablando de presupuesto en aviones, estamos hablando de personas, incluyendo personas que eran bien importantes, digamos, para el país y claro, que todos conocemos. Así que bueno, eso. sí, súper fuerte. ¿Y en las entrevistas que tú realizaste, que eran más personales, hubo como un mea culpa? ¿O tampoco? No, porque yo realicé, como bien dices tú, entrevistas a los familiares, a los testigos, a la gente de la isla, pero también a funcionarios, entrevistas en off a funcionarios de la FACH, que más que nada lo que me indicaban era en qué se había fallado y también cuáles eran los secretos a voces, ¿no? O sea, los secretos a voces dentro de la institución, pero que nunca salieron a la luz. Yo me acuerdo que mandé solicitudes por transparencia, ponte tú, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Respecto de por qué se habían utilizado videntes en la búsqueda, y claro, ningún tipo de institución se hace cargo de eso, es como que no existiera, ¿no? Lo mismo ocurre con la orden de vuelo, o sea, ni la FACH se hace cargo de la orden de vuelo, dicen que además ellos no reciben solicitudes de las fundaciones, cosa que es muy rara porque así fue, pero tampoco el Ministerio de Defensa se hace cargo de eso, entonces solo queda, digamos, creer en el secreto a voces que hay en los pasillos o que hubo en los pasillos de la FACH respecto de que esta orden vino desde arriba, ¿no? Desde el ministro de Defensa o alguna autoridad importante hacia la FACH, porque era importante destacar en ese caso el trabajo de la Fundación Levantemos Chile. Entonces, bueno, por eso te digo, está todo ahí, está el detalle. Quisiera no adelantar mucho, pero más bien invitar a la gente, porque creo que es una historia que, como bien digo, está contada desde el dolor, pero también de la esperanza, de cómo los afectos de alguna manera eh, se instalan, ¿no? En una situación como esta, cómo la gente salió en Juan Fernández, no sé, las pobladoras a buscar con linterna, los pobladores, los pescadores salieron a buscar de noche, cómo esos mismos pescadores o buzos rescataron a algunos comandos de la Fuerza Aérea que fueron lanzados de manera un poco irresponsable esa noche en medio de la oscuridad. Entonces, también tiene que ver un poco con la idiosincrasia como de la ayuda, de la solidaridad,
y de cómo los chilenos siempre se ponen cuando el Estado no, o, o- o ayudan cuando el Estado no. Eh, entonces, claro, finalmente es un libro, yo creo, un libro de esperanza, ¿no? Un libro que nos sirve a todos para ver un poquito cuál es nuestra idiosincrasia. Claro. Y aparte que también se aprendió de eso porque se han mejorado algunas medidas. Y por último, Tania, ¿tú crees que esta decisión de que se realizara finalmente el vuelo, pese a que todo indicaba que no era factible, que no era lo mejor, fue por presiones políticas? Yo lo que creo es que sí. Y en eso, bueno, me puedo estar equivocando, pero todos los antecedentes dicen que así fue, ¿no? Que hubo presiones o que este vuelo fue originado desde las más altas autoridades, ¿no? Y eso de alguna manera, y también, claro, importante decirlo, por algunas postergaciones del viaje que se habían hecho, em, no se había podido hacer coincidir a Felipe Camiroaga con Felipe Cubillo en el mismo viaje. Se hicieron postergaciones, ¿no?, de este vuelo que hicieron que ese día, a pesar de todas las indicaciones, de todo lo que se dijo desde la isla, pero también lo que se dijo desde la observación meteorológica, era que no se debía hacer. O sea, dos vuelos antes que este llegaron y uno de ellos perdió una rueda, porque el viento era tan fuerte que eh, chocaba con los aviones, claro, perpendicularmente obviamente, y los lanzaba metros más allá de la pista. Entonces, eso se supo desde la mañana, incluso desde el día anterior, cuando uno de los pescadores que menciono ahí, llama a cada una de las aerolíneas comerciales y dice, yo no voy a ir a buscar a las personas que vienen en ese vuelo porque el mar va a estar muy malo, ¿no? Y eso se comprobó luego con la Capitanía General ese día y su decisión de cerrar el puerto. Entonces, claro, es una sensación, digamos, como extraña de que se pudo haber evitado, de que todo indicaba que no era necesario y se hizo igual y nadie sabe por qué. Sí, aparte de que se hicieron, o sea, de que hubo negligencias antes, también hubo después, porque tú lo decías anteriormente, se le dio mucho, quizás mucho crédito, mucho espacio a los dichos de las videntes. ¿Eso fue como una medida desesperada? Yo creo que sí, o sea, lo que yo tengo entendido es que, claro, era mejor como hacerlo que no hacerlo, pero bueno, aparecen ahí, ¿no? Los dichos de las videntes, muy distantes de la realidad, y que fueron bien controversiales, incluso fueron muy perjudiciales para la búsqueda. Y eso lo dice, bueno, ahí lo dice uno de los, Germán Recabarren, que es uno de los buzos. En algún momento él incluso increpa al ministro de Defensa y le dice, ministro, no podemos hacer la búsqueda con estos criterios, que no son criterios reales, no son criterios de cómo funciona la marea, ¿no? En Juan Fernández, cómo funciona y cómo está constituida la geografía. Y particularmente porque después de haber buscado en todos los espacios, y en espacios muy peligrosos, los buzos de Juan Fernández tuvieron situaciones muy delicadas respecto de su integridad, también para los familiares era bien doloroso, porque si tú escuchas como lo que se dijo, ¿no? O lees lo que se dijo, desde que estaban en una cueva hasta que estaban arriba de una lancha, etcétera, eso genera también expectativas que luego se transforman en dolor y que los más entendidos de la época dicen que era imposible. O sea, cuando uno ve la condición en la que quedó el avión, entiende que era imposible. Fue tal el golpe, el impacto que tuvo el mar en ese avión que, bueno, llegamos a escenas que no son ni siquiera descriptibles, ¿no? O que no debieran ser, porque fue de alto impacto para quienes iban dentro. Sí, totalmente. Un libro recomendadísimo, súper completo, con la mirada de los familiares de las víctimas y también mostrando todas las irregularidades que hubo. Por último, Tania, nos gustaría que le hicieras una invitación a la gente, personas de todas las regiones te escuchan, a leer este libro, El Gran Vuelo Terrible. Bueno, partí diciendo que estoy muy contenta por la invitación
porque no siempre es posible llegar a las regiones y a todas las regiones. Eh, Creo que es importante por dos cosas. Una, es importante que se pueda leer porque de alguna manera se plantea cuánto hay de, tal vez no abandono, pero sí despreocupación de instancias como la Dirección de Aeronáutica Civil respecto de los aeródromos de más pequeños o en lugares extremos, ¿no? Se explica un poquito ahí en el libro, ¿no? Y eso nos toca a todos como chilenos, independiente de donde vivamos. Lo importante que es que el Estado nos proteja, pero por otro lado es importante porque y me gustaría mucho que la gente lo leyera porque tiene que ver, como decía yo, con nuestra idiosincrasia, porque explica cómo finalmente salimos todos a ayudar ante una situación de contingencia como esa. Pero también está escrito, y eso me gustaría dejarlo muy claro, porque yo vengo de una escritura del premio de investigación que es bien dura y a veces bien fome, está escrito de manera más literaria, para que todo el mundo lo pueda leer. Eh, o sea, la idea es cómo tratar de armar una narración que no pierda el ritmo, que vaya dando cuenta de todo lo que ocurrió, que vaya dando cuenta de las vivencias, ¿no? De los familiares, de las madres, de los hermanos, eh, de los hijos. Y eso es casi como lo que yo siento es que es un libro que habla mucho de Chile. Eh, entonces, invito a todo el mundo a leerlo, tiene que ver con una tragedia que de alguna manera nos golpeó a todos, eh, pero cuenta cosas que nunca salieron, que no tuvieron en los medios de comunicación. Eso, así que hombres, mujeres, niños, lo que digo yo, todo el mundo lo puede leer. Eso, todos invitados a leerlo. Muchísimas gracias, Tania, por tu tiempo, que estés súper bien, cuídate. Muchas gracias a ti, cuídate mucho. Chao, chao. Chao.